Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Con ustedes una vez más nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Avanzamos en la semana. Para el día de hoy estaremos tocando un tema de mucho interés, la abominación asoladora. Es el tema que estaremos viendo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo en este día. Recuerden que estamos compartiendo con ustedes la lección número 10, los últimos días, y el pasaje de la Biblia que nos está sirviendo de fundamento en esta semana, Marcos 13, 26 y 27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Entonces Él enviará a sus ángeles y juntará a sus elegidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Reiteramos, Marcos 13, 26 y 27. Saludamos aquí en cabina al pastor Ángel Dayan de la Cruz, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Pastor, muchísimas gracias como cada día por compartir sus comentarios a estas lecciones, y estamos seguros que el Dios del cielo seguirá poniendo en usted sabiduría para esos comentarios. Que Dios le guarde. Amén, amén. Muchas gracias, mi queridísimo amigo Pastor Juan Francisco Scroggins. Damos en este momento la apertura una vez más a esta serie de estudios que nos ofrece Dios la oportunidad junto a ustedes, amigos y hermanos, y aquí en cabina mi compañero. Gracias por este momento. Así que pedimos de inmediato la iluminación del cielo. El poder del Espíritu Santo es el único que nos puede ayudar para que podamos cumplir la meta, el objetivo propuesto según la sabiduría divina. En este día agradecemos a Dios. Oramos. Excelentísimo Padre Celestial, Dios de maravillas, Dios de misericordias, en este momento queremos, número uno, agradecerte una vez más por este grato y honorable privilegio que nos das. Ayúdanos a cumplirlo con toda determinación, con la iluminación que viene del poder del Espíritu Santo, para que se cumpla el cometido divino. Igualmente a cada amigo, cada amiga, cada persona, cada hermano que aparte este tiempo en sus diferentes horarios para que estemos conectados unos con otros y con el cielo. Gracias porque sabemos que nos escuchas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a nuestro tema para este día. Importante, pastor, vamos a ver la primera parte de la lección, donde hace referencia a la abominación asoladora. Sería de mucho interés que usted y yo pudiésemos ver en las Sagradas Escrituras lo que dice el Evangelio de Marcos, capítulo 13, los versículos 14 y 18. Pero cuando veáis la abominación desoladora o asoladora, como algunas versiones los traducen, de que habló el profeta Daniel, el término aparece aquí en Marcos y nos está haciendo una referencia a Daniel que en un momento determinado vamos a consultar para ir aclarando el concepto, puesta donde no debe estar el que le entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues porque vuestra huida no sea en invierno. Noten ustedes que la clave para poder entender esto que dice Marcos en este capítulo 13, versículos 14 al 18, esto con relación a la abominación desoladora, Jesús llega a un punto muy álgido, muy central, de manera muy específica en relación con la destrucción de Jerusalén. Y se refiere allí en este versículo 14
a la abominación asoladora o desoladora, como pueden usar otras versiones, y de una u otra manera el mismo texto dice que el mismo lector debería entender, o aquellos que están escuchando deberían entender. Pero estas palabras, de una manera muy específica, Jesucristo las usa para referirse de una manera muy específica a Daniel. Específicamente, Daniel capítulo 8, versículo 13. Quisiera aprovechar, pastor, este momento para, ahora que usted hace referencia a eso, para decir a los amigos oyentes que en algún momento determinado han pensado como que el Antiguo Testamento no tiene ningún tipo de valor. Noten ustedes que Cristo con mucha frecuencia se dirigía a los escritos conocidos, es decir, al Antiguo Testamento, y aquí en este caso está citando ¿a quién? Al libro de Daniel. Por lo tanto, Jesús mismo está diciendo el Antiguo Testamento tiene vigencia. Hay algunas leyes que evidentemente ya no existen porque tuvieron su cumplimiento, o algunas declaraciones, pero aquí Cristo está diciendo que hay que consultar el libro de Daniel. Continúe, pastor. Entonces, les hacía referencia a sí mismo, como usted acaba de puntualizar. Este punto directo, Jesucristo lo menciona en su primera referencia a lo que dice Daniel en el capítulo 8 de su libro, el versículo 13. Fíjese que lo que está diciendo allí la Escritura: entonces oí hablar a un santo, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo, la prevaricación asoladora y la entrega del santuario y el ejército para ser pisoteados? Entonces es ahí cuando usted entiende la respuesta que se da. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario sería purificado. Este es el punto de partida, pero la repetición una y otra vez, o la alusión que se hace nuevamente, la vemos repetirse en el mismo libro de Daniel, en el capítulo 9, versículo 27, en el capítulo 11, versículo 31, el capítulo 12, versículo 11. Entonces veremos que este paralelo que se da tanto en el capítulo 8, versículo 13, con los demás capítulos o menciones, deben entenderse en un contexto totalmente diferente al que algunos han querido mencionar y han querido usar. Aquí hay un punto de inflexión del capítulo que se encuentra en Marcos 13, 14, como hemos venido diciendo. ¿Qué es la abominación asoladora? Fíjense que se han propuesto diferentes explicaciones acerca de esto, y es importante recordar esas referencias directas que hemos hecho. No se puede hacer las aplicaciones o las interpretaciones de los tiempos que se hace referencia aquí sin analizar la profecía más larga de tiempo y lo que contienen dentro, específicamente los 2300 días, los 1260 días o las 70 semanas, que en definitiva, según el principio día por año, se refieren literalmente a 2300 años, 1260 años, y las 70 semanas o equivalente a 490 días, que son específicamente los 490 años. Según lo que hemos estado escuchando por diferentes opciones, personas que interpretan, ya sea de una manera preterista o la manera futurista, las escrituras, específicamente las profecías, muchos eruditos opinan que esta fraseología que estamos mencionando de Daniel está vinculada con la historia de Antíoco IV Epífanes, que era un gobernante seleucida que en el año 167 a.C. erigió un altar pagano en el templo de Jerusalén y ofreció un cerdo en él. Estos eruditos realmente lo que hacen es, según usted puede ver, es un enfoque del preterismo, es decir, del pasado de esa profecía, según el cual esta se refiere a la época del autor, es decir, a Daniel, quien habría escrito después de ocurridos los hechos, pretendiendo ser un profeta de una época anterior. Usted puede darse cuenta aquí entonces que este tipo de aplicación o interpretación, obedece a un análisis fuera del mismo contexto en el cual se da la profecía. La más abarcante,
que es la que toma en cuenta los diferentes tiempos, y específicamente dentro de ella veríamos los 1260 años también. Ahora Jesucristo no empieza, según el relato que estamos viendo de la escatología que nos presenta Marcos 13, Jesús no empieza a dar otra interpretación de Daniel. Al contrario, su aplicación la da para su tiempo, porque es ahí donde está enmarcado el cumplimiento de la profecía, específicamente esos 490 años que estarían destinados específicamente para Jerusalén, para el pueblo de Dios, que debía ponerle fin a todo lo que es su desobediencia, su rechazo de Dios, la transgresión. Debía ponerle fin a eso y consagrarse y aceptar la propuesta del Mesías que vendría en ese momento, en ese tiempo, que sería Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo está diciendo, vayan al libro de Daniel, estudien el libro de Daniel, para que puedan entender a qué se está refiriendo con ese término. Daniel capítulo 9, verso 27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Seguimos enlazando algunas ideas que da Daniel en torno al tema que estamos tratando, Daniel 11:31, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Es importante destacar que Daniel se está refiriendo a un tiempo futuro, y que ya el pastor Machuca con mucha autoridad pues estuvo hablando acerca de una profecía larga, la profecía de los 2300 días, que están incluidas varias declaraciones de estas, y Daniel 12:11 dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora o asoladora habrá 1290 días. Es decir, que está hablando aquí en términos muy claros acerca de la proyección que tiene este asunto de la abominación desoladora. La pregunta sería entonces, ¿a qué se refiere la abominación asoladora? Podemos ver probablemente a una referencia directa a los estandartes o banderas que llevarían los soldados romanos cuando vinieron a sofocar la revuelta judía. Entonces vemos cómo estos estandartes tenían símbolos paganos, y también los soldados, por lo tanto, en derredor estarían trabajando algún tipo de idolatría, es decir, la adoración ya al paganismo directo, que como ellos en las deidades que tienen en las luchas y los encuentros bélicos de los diferentes ejércitos, no se hace un encuentro o una lucha si no se tiene en cuenta que sus deidades paganas van delante y representan directamente ese tipo de invasión que se podría tener, según lo que usted puede ver. Es decir, esta idolatría sería una abominación para Israel. Este punto de vista es corroborado por la descripción que aparece en Lucas 21:20. Cuando vean a Jerusalén, dice Jesús, cercada de ejército, sepan entonces que su destrucción ha llegado. Eso es cierto. Parecía demasiado tarde, señores, para pensar o escapar cuando la ciudad fue rodeada, pero sorprendentemente cuando el general romano Cestio atacó la ciudad en el año 66, y eso es histórico, debemos saberlo, y lo hemos dicho en varias ocasiones aquí en la radio, especialmente cuando estamos tratando esos temas de profecía. Allí en el año 66, los judíos se unieron y lucharon contra los romanos, quienes se retiraron misteriosamente. Ya cuando estaban a punto de conquistar la ciudad, hubo una retirada, y en vista de lo cual los judíos regresaron entonces triunfantes a la ciudad. Es de suponer que cualquier cristiano que hubiera quedado en Jerusalén habría reconocido ese momento como la señal anunciada y salió de la ciudad. Y cuando uno consulta a varios historiadores judíos, se da cuenta de que esa profecía tuvo su cumplimiento. En el año 66, cuando misteriosamente
este ejército romano se retiró, los cristianos que vivían ahí en Jerusalén se dieron cuenta que es la misma señal que Jesús había dicho para que salieran de Jerusalén, y que ya en el Evangelio de Marcos pues estuvimos hablando que debían salir de Jerusalén, porque los temerosos de Dios que pudieron entender esto, una señal del cumplimiento de lo que la profecía establecida, ningún cristiano que decidió salir de Jerusalén perdió la vida conforme a lo que se establece aquí. Y en la tipología que hemos señalado ya anteriormente, un acontecimiento histórico encuentra un cumplimiento posterior en una aplicación más amplia o extensa. Cuando se trata de la abominación asoladora, el cumplimiento histórico posterior se refiere, en ese sentido, al ascenso del anticristo al poder, según lo predicho en Daniel capítulo 7, Daniel 8 y Apocalipsis capítulo 13. Noten que la misma escritura describe que esto que pasaría posteriormente en relación con la ciudad y el santuario, directo, de una manera muy específica, tiene cumplimiento con los romanos para el año 70 después de Cristo. Los soldados romanos, noten ustedes cómo tomaron las antorchas y deliberadamente las pusieron en la parte de la madera interior del templo, lo que produjo una completa destrucción. En vez de el pueblo de un príncipe que ha de venir, según lo que se traduce de la Septuaginta, que reza Rey de Naciones, es la traducción que se está usando en esta versión de la Septuaginta. Con inundación, es decir, con el sentido de ser abrumador, según lo que puede aplicarse de Isaías capítulo 8, versículos 7 al 8. O sea, las devastaciones en este pasaje podrían entonces traducirse literalmente hasta el fin, o sea, hasta el fin de la guerra, una determinación que tendrá específicamente con las ruinas que se verían de manera muy, muy específica. Y pastor, todavía sigue resonando para algunas personas que quizás tienen algún tipo de duda en qué consiste realmente la abominación asoladora que Jesús citó en Daniel, y que ya por supuesto hemos dado lectura a varios versículos de ese capítulo o de ese libro, algunos capítulos interesantísimos que hablan, hace mención acerca de la abominación asoladora. Desafortunadamente, y creo que usted en un momento determinado pues estuvo tocando este punto, muchos estudiosos de la Biblia creen que esa abominación se refería a la profanación del templo por parte del rey griego Antíoco en el siglo II antes de Cristo. Pero, señores, esa interpretación es totalmente errónea. Jesús describe la abominación asoladora como algo que ocurriría después de su propio tiempo. Por lo tanto, difícilmente podía referirse a algo que sucedió 2 siglos antes del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, y en lugar de ello, la abominación se refiere posiblemente a la colocación de esos estandartes, como usted mencionaba, esos estandartes paganos romanos en Israel durante el asedio de Jerusalén a finales del año 60, y esta fue la señal para que los cristianos huyeran de la ciudad, lo cual lo hicieron, y que hemos estado haciendo mucho énfasis en esto, porque sencillamente una mala interpretación o una interpretación errónea de las Sagradas Escrituras nos llega a cometer muchos errores, como es el caso de esta posición que pone al rey griego Antíoco como parte de la abominación asoladora. Desafortunadamente, muchos eruditos creen que esta abominación se refería a esto que usted acabó de mencionar, y lamentablemente sacan de contexto la interpretación más correcta, más adecuada de la profecía. Jesús no hace, como bien mencionamos anteriormente, una aplicación anterior, puesto que la profecía estaba enmarcada para cumplirse con la venida del Mesías príncipe. Entonces, evidentemente que la manera como el Mesías fue tratado selló la suerte de la ciudad. Como bien se decía, esta casa os quedará desierta. Uh-huh. Cuando nosotros vemos que en lugar de lo que se está tratando de presentar como cumplimiento o aplicación a lo que realizó Antíoco Epífanes, la abominación se refiere entonces
específicamente a ese asedio romano, como bien ustedes ya escucharon. El año 60 después de Cristo fue la señal, como bien mencionó usted, Pastor Scrogin, para que los cristianos, después que se retiraron las tropas inesperadamente, el Señor había dicho claramente que aquellos que estuvieran en la ciudad no se detuvieran, que prontamente salieran de ella. Cuando nosotros revisamos lo que nos dice el conflicto de los siglos, específicamente en la página 21, notaremos que los profetas habían llorado la apostasía de Israel y lamentado las terribles desolaciones con que fueron castigadas sus culpas. Jeremías deseaba que sus ojos se volvieran manantiales de lágrimas para llorar día y noche por los muertos de la hija de su pueblo y por el rebaño del Señor que fue llevado cautivo, según Jeremías capítulo 9 versículo 1 y el capítulo 13 versículo 17. Realmente sigue diciendo claramente la declaración aquí. ¿Cuál no sería entonces la angustia de aquel cuya mirada profética abarcaba no unos pocos años, sino muchos siglos? Veía al ángel exterminador blandir su espada sobre la ciudad que por tanto tiempo fuera morada de Jehová. Desde entonces la cumbre del monte de los olivos, en el lugar mismo que más tarde iba a ser ocupado por Tito y sus soldados, miró a través del valle los atrios y pórticos sagrados, y con los ojos nublados por las lágrimas vio en horroroso anticipo los muros de la ciudad circundados por tropas extranjeras. Oyó el estrépito de las legiones que marchaban en son de guerra y los tristes lamentos de las madres y de los niños que lloraban por pan en la ciudad sitiada. Vio el templo santo y hermoso, los palacios y las torres devorados por las llamas, dejado en su lugar tan solo un montón de humeantes ruinas. Declaración muy fuerte y contundente. Sí, claro. Lo importante es saber que Jesús hizo una predicción en torno a Jerusalén y Jerusalén cayó. Cualquier historiador de la época puede darnos informaciones claras y precisas de lo que aconteció con Jerusalén. Estudiamos también el asunto del templo, cómo en ese sentido los romanos hicieron de la suya en este caso, como bien hemos estado puntualizando. ¿Cómo podemos aprender a confiar en el Señor y en todas las predicciones de las Sagradas Escrituras? Porque ya hemos dicho que el Señor predijo todo sobre esto, y es importante destacar que podemos saber que si nuestra vida está oculta con Cristo en Dios, cuando entremos en la prueba a causa de nuestra fe, Jesús estará con nosotros. Cuando se nos lleve delante de los dirigentes y los dirigentes para dar razón de nuestra fe, es importante recordar que el Espíritu Santo va a iluminar nuestro entendimiento y seremos capaces de dar testimonio para la gloria de Dios. Y si somos llamados a sufrir por Cristo, seremos capaces de ir a la prisión confiando plenamente en el Señor, como un niño confía en sus padres terrenales. Ahora es el momento de cultivar la fe en Dios y saber que estas profecías que hemos estudiado tuvieron su cumplimiento con tanta exactitud que muestra que nosotros en este tiempo debemos tener la confianza plena al saber que aunque así como sucedió en aquel tiempo en Jerusalén y la ciudad fue destruida y el templo también, sin embargo hubo una señal precisa que los verdaderos cristianos tomaron y salieron de Jerusalén hoy en día, cuando situaciones similares podrían llegar a la vida de aquellos temerosos de Dios. Hay que confiar plenamente en las orientaciones que ofrece las Sagradas Escrituras en temas de persecución y de la fidelidad que deben tener los hijos de Dios, porque las profecías tuvieron su fiel cumplimiento, muchas se seguirán cumpliendo, y nosotros que estamos parados en este tiempo ante la situación que el diablo pone a los hijos de Dios, debemos tener la seguridad que la palabra de Dios puede orientarnos y guiarnos en los momentos difíciles. Conforme nos
ofrece las evidencias, la palabra de Dios, tanto en el tiempo de los profetas, llámese Daniel, a quien estábamos citando con mucha frecuencia en este estudio, y lo que Jesucristo dijo, según la versión que nos registra Marcos, podemos ver que debemos aprender a confiar en Dios en medio de las dificultades. Sin duda alguna se cumplirá lo que Él ha dicho, lo que Él ha prometido. Y más que concentrarse, según ustedes mismos pudieron ver, en el detalle superabundante de lo que significaría eso, Jesús se detuvo para enseñar a sus discípulos en cómo actuar y seguir cumpliendo la misión en medio de eso. Lo que tenemos es que tener confianza en Dios y dejar que Dios sea Dios en nuestras vidas. Y por encima de todo eso podamos nosotros dejar la palabra de Dios, porque lo que Él ha dicho es fiel y se cumplirá. Solo basta que tengamos fe y confianza en Él. Y no importando lo que acontezca, lo que veamos como sombrío, como difícil, si tenemos fe y confianza, repito, en Dios, podremos ver un cumplimiento fiel de lo que Él ha prometido. Y parte superior de lo que Él ha prometido es que nos librará y que nos llevará a puerto seguro y que tendremos protección y sobre todo salvación en Cristo. Interesante la lección que acaba de concluir en el día de hoy. Mañana le prometemos una lección bien interesante donde estaremos hablando sobre la gran tribulación y cómo podemos mantenernos firmes contra situaciones que podrían incluso atentar contra nuestra vida. Dios ha prometido guiarnos en cada momento. Padre, oramos a ti en esta hora para agradecer por el estudio de tu palabra, que los diferentes conceptos analizados, entendidos, podamos confiar plenamente que tú estás al control de todo. Guíanos hoy y siempre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.